y luego el dromotropismo o conductibilidad, que es la capacidad de que este impulso se conduzca a través de los haces internodales al nódulo atrioventricular, luego a la rama de las de His con su rama derecha y izquierda, y luego a las fibras de Purkinje. En cuanto al hipnotropismo o contractibilidad, cuando este impulso llega a la célula cardíaca, esta se va a contraer. Y luego se va a producir una excitabilidad y finalmente la relajación o lucitropismo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las bases electrofisiológicas, también se va a analizar que la célula cardíaca, cuando está en reposo, esta va a tener una mayor concentración de iones positivos en el líquido extracelular y una mayor concentración de iones negativos en el líquido intracelular, esto debido al contenido de fosfatos, sulfatos, iones proteicos y aniones. En el líquido extracelular, la concentración media de sodio es de 142 miliequivalentes y en el intracelular es de 6.5 miliequivalentes. El potasio es de 5 miliequivalentes en el extracelular y en el intracelular es de 151 miliequivalentes. El cloro es de 103 miliequivalentes en el extracelular y en el intracelular es de 1. Luego se va a producir un intercambio de estos iones. Esto se va a dar a través de los canales iónicos y de las bombas iónicas. Los canales iónicos, estos van a permitir el paso de los iones de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, por lo cual estos no van a requerir energía. Además, estos son selectivos para cada ion y pueden sufrir cambios reversibles. Estos pueden estar en un estado cerrado o inactivo, en un estado abierto o activo, que es donde se permite el paso de iones, o un estado inactivo, que es una interfase entre el estado cerrado y el estado abierto, y en el cual no se permite el paso de iones, pero tampoco puede activarse el canal. En cuanto a las bombas iónicas, estas van a permitir el paso de iones de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración, por lo cual va a requerir energía. La bomba iónica más conocida es la bomba de sodio-potasio, la cual durante la diástole permite el paso de 3 iones sodio fuera de la célula con la entrada de 2 iones potasio dentro de la célula. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al potencial de membrana, cuando una célula está en reposo, su potencial de membrana es de menos 90 milivoltios, y cuando se produce una entrada de sodio, esta se va a positivizar y va a llegar a menos 60 milivoltios. Este es el potencial umbral y es el inicio de la despolarización. Luego va a irse positivizando más y va a llegar a más 20 milivoltios, constituyendo la despolarización total. Luego va a haber una salida de potasio y esto es la repolarización, y finalmente va a volver a su estado de reposo. La siguiente, por favor. En cuanto al potencial de acción cardíaco, primero, en el eje de las Y tenemos al potencial de membrana en milivoltios, y en el eje de las X tenemos al tiempo en milisegundos. El potencial de acción cardíaco va a constituirse de 4 fases. La fase 0 o de despolarización, en la cual va a haber una apertura de los canales rápidos de sodio, lo que va a hacer que el potencial se positivice, y este coincide con el complejo QRS en el electrocardiograma. Luego, en la fase 1 o de repolarización inicial, aquí va a haber una salida de potasio y se va a producir el cierre de los canales rápidos de sodio. En cuanto a la fase 2 o de meseta, va a producirse aquí una apertura de los canales calcio y un cierre de los canales de potasio, y esto va a hacer que se produzca esta meseta, que es esta línea. Y esto va a coincidir con el segmento ST del electrocardiograma. En la fase 3 o de repolarización rápida va a haber una apertura de los canales potasio y un cierre de los canales calcio. Entonces, esta va a coincidir con la onda T del electrocardiograma. Y por último, la fase 4, esta va a ser la fase de potencial de reposo. En esta se va a poner en acción la bomba sodio-potasio, la cual, como ya mencioné antes, durante la diástole esta va a permitir el paso o salida de 3 iones
sodio y el ingreso de 2 iones potasio. Esto va a requerir energía en forma de ADP, la cual es obtenida a través de la hidrólisis del ATP mediante la enzima ATPasa. En cuanto al periodo refractario, es también como una propiedad de la célula cardíaca y es el periodo en el cual la célula no responde a un estímulo, y este puede ser de absoluto o relativo. El absoluto va a tener una duración de 0.2 a 0.3 segundos, que es un tiempo similar a la duración del potencial de acción cardíaco. Y en este periodo absoluto, ningún estímulo va a provocar que la célula se despolarice, mientras que en el relativo, un impulso mayor al habitual va a producir que la célula se despolarice. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la electrocardiografía, este es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Para realizarlo se va a requerir de un electrocardiógrafo, que es y de los electrodos, los cuales 6 van a ir en el precordio y 4 van a ir en las extremidades. Además, esta también se va a realizar con el papel de inscripción, el cual es un papel milimetrado. Bueno, y en cuanto a la calibración estándar, bueno, esta es de 10 milímetros por 1 milivoltio, y es de 25 milímetros por segundo. Bueno, aquí no se puede ver, pero a veces en el electrocardiograma aparece como una onda cuadrada. Entonces, esta es la calibración. Bueno, la parte vertical va a dar el voltaje, lo cual va a determinar la amplitud de la onda, y la parte horizontal va a medir la longitud o tiempo de la onda. Bueno, en la parte horizontal, esta va a ser de 25 milímetros y va a estar constituida por 5 cuadros grandes. Y cada cuadro grande va a medir 5 milímetros, y en tiempo, esto es de 0.2 segundos, y el milisegundo sería 200 milisegundos. Y un cuadro pequeñito va a medir un milímetro o 0.04 segundos o 40 milisegundos. En cuanto al voltaje, 10 milímetros van a equivaler a 1 milivoltio. Eso es importante que, a ver, esto de los cuadros que resaltan. Bueno, no les puedo enseñar mi cursor, pero sí, son 0.2 de segundo. Si le pones 2 ceros, salen 200 milisegundos. Y cada uno de los pequeñitos es 40 milisegundos. ¿Se acuerdan que, bueno, después debemos de ver las características de cada trazado electrocardiográfico? Ya, sigan. Bueno, entonces un cuadrito pequeño en la parte vertical va a equivaler a 0.1 milivoltios. En la siguiente, por favor. En cuanto al electrocardiograma, bueno, en la onda P va a representar la despolarización auricular, y esta se va a producir en 0,10 segundos o 100 milisegundos. En el complejo QS se va a determinar la despolarización ventricular, la cual va a durar de 0.08 a 0.10 segundos. Y la onda T, esta va a durar de 0,14 segundos y va a representar la repolarización ventricular. La duración del segmento ST es de 0,12 segundos, y la duración del intervalo PR, que está constituido por la onda P y el segmento PR, va a durar de 0,12 a 0.20 segundos. En la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo identificar arritmias? Bueno, basándonos en el electrocardiograma, se puede analizar en 3 puntos principales, que es el complejo QRS, la onda P, o un conjunto entre la onda P y el complejo QRS. El complejo QRS es muy importante debido a que aquí puede darse arritmias que van a poner en peligro la vida del paciente. Cuando este está ausente... Regresa un momento lo anterior. A ver, que es importante. El intervalo PR máximo debe durar
200 milisegundos, ¿no es cierto? Este intervalo que está señalando. Eso quiere decir que desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la complejo QRS puede haber ¿cuántos cuadrados? ¿Ah? ¿Cuántos cuadrados pequeñitos? ¿Cuántos? Cuatro. Acuérdense que cada uno de estos tiene 40 milisegundos. No debe durar más de 4. Si tiene más de 4, eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Este complejo QRS máximo debe durar, estamos hablando del tiempo aquí, ¿no es cierto?, en la horizontal. Debe durar, ahí está un poco más, hasta 120 milisegundos. Eso quiere decir cuántos cuadraditos pequeños. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc, sí se lo escucha. Eso de las cosas más importantes. ¿Sí? El segmento ST, bueno, hasta 300, eso ya hemos de ver. Pero hasta 120 el complejo QRS. Si está más amplio, puede hablarse de bloqueos. Hay algunos que son completos y bloqueos de rama que son completos, incompletos, de eso no vamos a ver, pero si dura este complejo QRS más de 120 milisegundos, es decir, 3 cuadraditos pequeños, y hay una especie de bloqueo, ese bloqueo es completo. Bloqueos de rama, ¿ya? Bueno, sigue nomás. Bueno, ya. Entonces, cuando el complejo QRS está ausente, puede significar que hay una sistolia o una fibrilación ventricular. Cuando este es angosto, determina que su origen es en las aurículas, y cuando este es ancho, que su origen está en los ventrículos. En cuanto a la onda P, hay que analizar que esta esté ausente o alguna normalidad que esta vaya a presentar. Cuando esta está ausente, va a determinar que hay una fibrilación auricular. En cuanto a la onda P y el complejo QRS, una anomalía que se presenta es que el intervalo PR esté muy prolongado. Esto se puede ver a que el nódulo auriculoventricular esté emitiendo señales de forma muy lenta. Hagan silencio. No les escucho. No se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se le escucha, doctor. Es que la persona que le toca exponer internet bien. Yo mismo se conecta, doctor.
¿Qué fue? Ya. ¿Qué pasa en la siguiente diapo hasta que le regrese el internet a la chica, por favor, para seguir avanzando? Ya, continuando con lo que son los tipos de arritmia, bueno, las más representativas les vamos a ir mostrando. Pasar a la siguiente, por favor. No sé si ya se cambió. No, ya no se ve la presentación. Ahí sí. Ya tenemos lo que es la arritmia con bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bueno, dentro del simulador nos decía que el ritmo subyacente se debe identificarse y nombrarse antes de identificar o designar el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Como es en este caso, el ritmo es un ritmo sinusal normal con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora, ¿en qué se caracteriza? Bueno, este básicamente es el resultado de una transmisión prolongada del impulso eléctrico a través de la unión auriculoventricular, es decir, del nodo auriculoventricular y del haz de His. El hallazgo más significativo de esta arritmia es que el ritmo es el intervalo PR va a ser prolongado y va a durar más de 20 segundos. Eso como característica, ahí puedes ponerle play al video, por favor. Y lo que se ve abajo es solo los cuadrados grandes. Bueno, sigue nomás. En cuanto al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tendremos aquí que este se va a manifestar cuando algún impulso de la aurícula va a dejar de conducir lo que es hacia los ventrículos. Aquí tendremos una subdivisión, tendremos el de Mobius 1 o de Wetkins, el Mobius 2 y el bloqueo auriculoventricular 2-1. En lo que es el bloqueo de auriculoventricular de segundo grado, Mobius 1, aquí se va a caracterizar por lo que es una prolongación progresiva de lo que es del intervalo PR. Entonces, como pueden observar aquí en la imagen, lo que está en 260 milisegundos, cada intervalo PR se va aumentando, va a 280 y luego se hace progresivamente hasta 300 milisegundos y luego una onda P deja de conducir. Esto es lo que es el Mobius 1. En cambio, lo que es el Mobius 2, aquí no va a haber lo que es esta prolongación del intervalo PR. Aquí va a ser constante, pero después de un rato va a dejar de conducir una onda P. Y en cambio, en lo que es en el bloqueo de auriculoventricular 2-1, aquí se va a producir de que cada dos ondas P hay una que se conduce y otra que no se conduce a los ventrículos. De este modo no podemos interpretar si hay una prolongación de lo que es el intervalo PR o no hay una prolongación y no se las puede clasificar en Mobius 1 o Mobius 2. Reprodúcele por favor el video. Y el de abajo, el de 38 también, ese es vuelta a un bloqueo de 2-1. Y el siguiente. Uy, sí se me puede escuchar, creo que sí. Bueno, continuando con lo que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, bueno, pues resumiéndolo, no existe comunicación eléctrica en lo que es las aurículas y los ventrículos. Algunas características que podríamos mencionar es que se presenta ondas P solitarias, como podemos ver en el gráfico. Aquí no hace la falta del complejo QRS. Igual tiene un intervalo PR caótico.
Y algo destacado en este caso es que cuando puede ser congénito o adquirido y está localizado en el aurículo ventricular, las de His o las ramificaciones de rama derecha o izquierda del mismo haz, el ritmo de escape ventricular revela lo que es la localización anatómica del bloqueo. Un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape de un 40 a 60 latidos por minuto y un complejo de QRS se presenta estrecho en lo que es el electrocardiograma del mismo, dentro de lo que es la unión auriculoventricular, y se observa a menudo el bloqueo auriculoventricular congénito. Cuando un complejo QRS es ancho o la frecuencia es de 20 a 40 latidos por minuto, esto implica lo que es un bloqueo en el sistema de las de His de Purkinje, en lo que ocurre en la mayoría de veces de bloqueo auriculoventricular adquirido. Como se puede ver en el video, Bueno, en cuanto al aleteo auricular, se produce por un circuito de reentrada en las aurículas y va a hacer que tenga una frecuencia de aleteo de 250 a 350 por minuto. Algo característico de esto es que se va a presentar en las líneas de base, que son en diente de sierra, que en la imagen se puede observar en la parte donde dice 3, cómo se ven estas elevaciones. Y estas son ondas F, que son monomorfas bipásicas en lugar de las ondas P. Reproduce el video, por favor. Bien, bueno, ahora acerca de en cuanto a la taquicardia supraventricular, este es un ritmo siniestro con frecuencia a menudo entre 170 a 230 latidos por minuto. El signo revelador de la taquicardia supraventricular va a ser lo que es el complejo QRS estrecho, el cual va a definir lo que es este origen supraventricular y va a presentar lo que es su patrón regular y rápido. De igual manera va a tener la taquicardia supraventricular ocurre con mayor frecuencia cuando hay una vía eléctrica adicional en el corazón entre las aurículas y los ventrículos. Esto permite que las señales eléctricas hagan un cortocircuito y vuelvan a ingresar a las aurículas. Las señales van a terminar desplazándose por el corazón en círculos. Estos tipos de taquicardia supraventricular a menudo van a recibir el nombre de taquicardias por reentrada o paroxísticas, lo que significa que los síntomas se van a presentar repentinamente y van a ser temporales. De igual manera, existen 3 tipos de taquicardia. El primero va a ser si la vía adicional se encuentra en el nódulo auriculoventricular, se va a denominar taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular. El otro tipo va a ser si la vía adicional conecta las aurículas y los ventrículos por separado desde el nódulo auriculoventricular, se denomina taquicardia de reentrada por el nódulo auriculoventricular. Y el último tipo es si la taquicardia supraventricular surge en el tejido auricular en un área que no sea el nódulo sinusal, se denomina taquicardia auricular, que es un poco frecuente en las taquicardias supraventriculares. ¿Me puedes producir, por favor? Continuando tenemos lo que es la fibrilación auricular. Esta es una de las arritmias cardíacas más frecuentes. En la causa tenemos, por ejemplo, que van a haber cambios en los fibroblastos, ya sea que estén causados por fibrosis o por alguna infiltración inflamatoria o necrosis o alguna hipertrofia. El ritmo de este va a ser un tipo de ritmo caótico con QRS, como se puede observar en la imagen, digamos QRS evidentes en sí.
Y digamos el patrón en el electrocardiograma, lo que se va a observar más va a ser que los intervalos de RR van a ser irregular. Como podemos ver, por ejemplo en la imagen tenemos por ejemplo digamos la distancia de RR en el primero que se ve, solo son 2 cuadritos, pero por ejemplo en el digamos a ver en el tercero ya vamos a tener cuatro cuadros, sí, 4. Entonces la distancia de RR son irregulares. Y además esta fibrilación auricular se caracteriza porque va a haber ausencias de onda P, o estas ondas P son indefinidas o no se las pueden, digamos, distinguir fácilmente como se puede observar ahí. Además, estos episodios suelen durar al menos de unos 30 segundos, y lo que es más característico, digamos, importante en la fibrilación auricular es que existe un riesgo, digamos, elevado de que se formen trombos después de 48 horas de que una persona haya tenido lo que es la fibrilación auricular, debido a que puede haber un daño, digamos, en el llenado de las aurículas a los ventrículos. Puedes reproducir el porfis. Ya, en la fibrilación ventricular tenemos que este es un ritmo caótico y desorganizado que se va a producir en los ventrículos y en este caso existe una ausencia de un latido efectivo y tampoco va a producir un gasto cardíaco. La fibrilación ventricular se produce sobre todo en casos de una miocardio, y en el electrocardiograma no va a ser posible determinar, como podemos observar, la onda P ni tampoco complejos QRS normales. Además de que se producen ondas cercanas a la línea de la base con una frecuencia de 150 a 500 por minuto. Asimismo, vamos a observar que la fibrilación ventricular puede ser gruesa, es decir, que va a tener un ritmo o una altura el ritmo va a tener una amplitud o una altura mayor a 3 milímetros, mientras que también se va a presentar una fibrilación ventricular fina o delgada. En este caso, el ritmo va a tener una amplitud menor a 3 milímetros. En este caso, esto significa que va a haber menos energía eléctrica dentro del miocardio y por lo tanto va a haber menos oportunidades de responder a una desfibrilación exitosa. En estos casos es oportuno realizar una cardiovención eléctrica de forma inmediata y también unas maniobras de respiración cardiopulmonar para evitar, pues muchas veces esta fibrilación ventricular puede llegar a ser mortal. Reproduce el video, por favor. Como podemos ver, hay una ausencia del latido. Bueno, continuando con lo que es la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, tenemos a la más conocida y que continúa siendo la más propuesta, es la clasificación de Vaughan-Williams, que se dio a principios de los 70, y básicamente esta clasificación se trata sobre los mecanismos generales de acción que son importantes dentro del ámbito clínico, y lo divide en 4 clases. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, con respecto a lo que es a la clase 1, el mecanismo de acción básicamente en el bloqueo se da en el bloqueo de los canales de calcio. Este se va a subdividir en tipo A, B y C. En cuanto a la clase 1A y 1B, los cuales básicamente van a retardar lo que es la fase 0 o de despolarización rápida. En cuanto a sus subclasificaciones, la diferencia en cada una de estos radica en la velocidad en la que va a poder entrar el ion de sodio a la célula miocárdica. La clase 1A tiene una inhibición intermedia del canal de sodio y también disminuye la velocidad de conducción y prolongan la repolarización y el periodo refractario, dando lo que es un aumento del potencial de acción, mientras que la clase 1B tiene una menor inhibición del canal de sodio. Esta va a acortar la repolarización y el periodo refractario, por el contrario de la anterior que le nombramos de la clase 1A. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clase 1... Esperen, antes de entrar en eso, déjeme compartir a mí unas cosas, ¿ya? Sí, para después ver lo de las antiarrítmicos en 100. Déjeme.
¿Qué ven ahí? Doc, ahorita ya estamos viendo su escritorio. Ya, ok. A ver, déjenme, después vamos a centrarnos en unas cosas. A ver, ya. Creo que les di el caso de arritmia, ¿no es cierto? Ah, de hecho sí les di. Ese caso tienen que resolverlo después. ¿Sí, no? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí, le estamos escuchando. Los objetivos de esto es conocer las clases de agentes antiarrítmicos y sus mecanismos de acción, conocer las indicaciones para el uso de agentes antiarrítmicos y, por supuesto, tener presente los efectos adversos y tóxicos de estos mismos antiarrítmicos. Hay que recordar que por el hecho de ser antiarrítmicos tienen una capacidad de provocar por sí mismos una arritmia. Esto es lo que ya habían mencionado, estas son unas bases iónicas. Aquí vemos el cursor. Si ven mi cursor, vean ustedes cómo en el estado de reposo hay una electronegatividad en el interior, ¿ya? Y en el exterior predominan las cargas positivas. Eso se debe a las diferencias de concentración de sodio en el exterior. Lo que podemos medir es el acérico, ¿no? De 135 a 145. En el interior de las células son mucho más bajos. Probablemente no son medibles tampoco, así que no conviene retenerlos mucho. En el interior de la célula cardíaca sí tenemos una concentración alta de potasio, a diferencia de lo que sucede con este cation en el exterior, que tiene 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Hay un estímulo cardíaco, se produce una despolarización, es decir, ingresa sodio, sale potasio y se despolariza, se cambia la electronegatividad por las cargas positivas, por el ingreso de este. Aquí está lo que decían las fases en las cuales se pueden encontrar los canales de sodio en reposo activados e inactivados. Esto es considerado como una etapa de transición entre la activación y el reposo de los canales. Y aquí creo que ya hemos visto algo de esto con ustedes en alguna ocasión. A ver, esperen un momentito. Bien. Doc, no sé si está hablando, pero no le escuchamos nada.
¿Ahí sí me escuchan? Sí, la de acá ahorita ya le escuchamos. ¿Desde cuándo no me escuchan? ¿Desde que les dije buenas tardes o qué? No, Doc, desde la parte en la que nos estaba explicando, era en el gráfico de las ondas, en ese, Doc, en esa explicación. Bueno, aquí se ve. ¿Sí me escuchan? Avísenme. ¿Sí? Sí, Doc, sí le escuchamos. Ya. Ya. Vemos aquí, cuando están en reposo hay una electronegatividad. Esto se aplica a varias células, las cardíacas, las neurológicas, las células de otro tipo, musculares, por ejemplo, tienen una carga eléctrica negativa cuando están en reposo. Aquí se representa la membrana celular con canales de sodio en azul y de potasio en ¿cómo es este color? Pues bueno, amarillo. Cuando hay un estímulo, ¿qué sucede? El exterior está hacia afuera, ¿no? Ingresan cargas positivas, lo que hace que esta electronegatividad sea menor, ¿ya? Obviamente debe alcanzar un potencial umbral para provocar el potencial de acción. Entonces, ¿qué sucede? Se abren los canales rápidos de sodio, el sodio ingresa y por eso la carga se vuelve menos negativa. Están entrando cargas positivas al interior. ¿Qué sucede cuando la despolarización termina? Se cierran los canales rápidos de sodio, ¿ya? Y sale potasio. Eso hace que termine la despolarización. La fase 0 sería y comienza la fase 1. Para otra vez cerrar los canales tanto de sodio como de potasio hasta que la repolarización se complete. Ya, esto es el sistema de conducción cardíaco. Vean ustedes, los potenciales de acción son diferentes de acuerdo a los niveles donde se localicen. Las aurículas o en el sistema conductor tendrán esta morfología en las aurículas y esta morfología realmente en los ventrículos. ¿Por qué se escoge esta? Porque se puede representar mejor las diferentes fases del potencial. Lo que les decía, para que este estímulo llegue a provocar un potencial de acción, debe llegar hasta un umbral. Una vez alcanzado este umbral, se produce el potencial de acción. Ya. Bueno, esto es mucho más representativo. Es un gráfico que está en el capítulo del libro de Samaniego. No sé si lo obtuvieron. Sí, Doc, ya un compañero nos ayudó compartiendo y ya tenemos el libro. ¿El libro? ¿El capítulo o el libro? Disculpe, Doc, el capítulo. Ya, me envían por favor porque no sé dónde le dejé. Lo tengo. Me envían. Le mando ahorita WhatsApp. Ya, después de un rato. A ver, aquí tenemos realmente el potencial de acción de una célula cardíaca. Con menos 90 milivoltios en esto. ¿Por qué es importante esto? Porque integra tanto el potencial de acción, el electrocardiograma y los canales que intervienen. Aquí está representado en la parte inferior la membrana celular y los canales, con el ingreso de varios de estos iones. Entonces ven ustedes, aquí está la célula miocárdica en reposo. Esto representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Aquí ingresan los canales rápidos de sodio, ingresa el sodio al interior de la célula y se inicia la despolarización en la fase 0. Se cierran los canales rápidos de sodio y aquí tenemos la fase 1 del potencial de acción. Luego de esto, ¿qué sucede? En la fase 2,
ingresa calcio y por eso se mantiene esta meseta. En la fase 3, que sería la repolarización inicial, ¿sí? Porque aquí ya inicia la repolarización, aquí interviene el potasio, ¿sí? Sale el potasio hacia el exterior, los canales de potasio. A ver, ¿qué se representa aquí? Aquí está la fase de, ¿qué significa la onda T? Del electrocardiograma representado en rojo aquí, en este gráfico. Repolarización ventricular. Exactamente. Ya, no se ve la repolarización auricular porque está como ocultado por esta onda T. ¿Y qué es lo que interviene para provocar, para que nuevamente se alcance el potencial de reposo? Esta bomba, la bomba de sodio, potasio, ATPasa que hemos estudiado ya, ¿sí? Que permite que salga iones de sodio e ingrese potasio. Esta bomba de sodio, potasio, ATPasa está representado aquí. Lo que hace es extruir o sacar 3 iones de sodio y permitir el ingreso de 2 de potasio con gasto de energía de ATP a ADP. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, esto no tiene algo relevante. Esto es otra vez lo mismo. Aquí está representado una coloración amarilla que significa que representa cada una de las ondas. Ya sabemos que la onda T en este caso, que es el comienzo del trazado electrocardiográfico, representa ¿qué? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc, sí se lo escucha. Pero no me han respondido. La despolarización de las aurículas, ¿sí? El complejo core es lo que mencionaban, despolarización de los ventrículos, y la onda T, la repolarización de los ventrículos. ¿Ok? A ver, esto es mucho más demostrativo. Aquí está el potencial de reposo, el ingreso de sodio en la fase 0, los canales rápidos de sodio, ¿no? Aquí se interrumpe el ingreso de sodio hacia el interior de la célula cardíaca. Comienza a salir potasio. En la fase 2 lo que ingresa es calcio. Y en la fase 3 de repolarización inicial lo que sale es potasio. Hay que identificar estas fases bien porque en cada una de estas fases intervienen los fármacos, ¿ya? Vemos que aquí está la fase 4 otra vez en reposo. ¿Qué otra cosa es importante? Hay periodos. Aquí vemos otra vez el potencial de acción, el periodo refractario absoluto, que va hasta la mitad. ¿De qué fase es esta? A ver, desde la mitad de la fase 0, o desde el comienzo de la fase 0, hasta la mitad de qué fase, hasta este punto. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí, sí le escuchamos. Entonces, La fase 3. La fase 3, Doc. Entonces, hasta la mitad de la fase 3, sí, viene el periodo refractario absoluto. Eso quiere decir cualquier estímulo aquí será incapaz de provocar un nuevo potencial de acción. Y desde la mitad de la fase 3 en adelante o hacia abajo está un periodo refractario relativo. Eso quiere decir que algún estímulo sí podría provocar una nueva contracción o un nuevo potencial de acción. Ya. A ver, ¿cómo se provocan las arritmias? De ahí, por trastornos de la formación del impulso. Por ejemplo, aquí el potencial de reposo se hace más negativo de lo que es habitualmente, ¿ya? O reducción de esta pendiente, de despolarización, como se ve en el numeral 2, ¿sí? Entonces, la pendiente no es así, sino que se reduce esta pendiente. O puede ser otra causa. En
como causa de arritmia en la formación del impulso, es que en cambio el potencial umbral, el que hablaba que tiene que alcanzarse para provocar un nuevo potencial de acción, se vuelva positivo. En vez de que sea un menos 60, se torna en menos 50. Eso quiere decir que el estímulo deberá ser mucho más potente para provocar un potencial de acción. O pueden ser trastornos en la formación. A ver, los trastornos en la formación del impulso puede provocar que aquí en la parte inferior izquierda está un potencial de acción ventricular normal. Si es que hay un estímulo en el periodo refractario relativo, vean ustedes, se va a provocar una despolarización temprana, puede ser. Y si es después del periodo refractario relativo, puede ser una despolarización tardía. Entonces hemos hablado en la formación del impulso, pero también puede haber alteraciones en la conducción. Aquí en la parte superior vemos una conducción normal del impulso, que bordea un área no excitable. Ven ustedes cómo el estímulo va por aquí, va por acá y sigue su curso normal. Pero ¿qué puede suceder? Hay sitios en que se interrumpe esta conducción. Puede ser infartos, isquemia o algún proceso similar. Entonces ya no se va a conducir el potencial de acción en esta dirección porque está como bloqueado aquí. ¿Qué puede hacer el impulso? Puede seguir por esta vía, seguir la vía normal y de pronto podría regresar y hacer como una reentrada y nuevamente conducirse. ¿Sí? Entonces estos son trastornos, hemos visto trastornos en la formación del impulso y esto que sería trastorno en la conducción. A ver, aquí está esto es lo que, en la parte inferior está lo que les había mencionado aquí, de la conducción del impulso por dos vías, que hay un bloqueo unidireccional, pero, permiso, sí, aló, sí, dígame. Ya me llamaron, pero dígame, dígame. Sí, algo de la gasolina, ¿sí? ¿Eso es? Sí, pero, disculpe, ¿perdón? Ya, pero, sí, discúlpeme, ahorita estoy ocupado, estoy en clase, ¿sí? Ya, muy amable. Mañana en la noche a partir de las 5. Gracias, hasta luego. A ver. Bueno, aquí hay un incremento de la automaticidad. Otros mecanismos de acción, ¿no? Que se aumente mucho la automaticidad en la fase 4, por ejemplo. Aquí vemos también se altera la pendiente de despolarización, entonces lo que en azul puede ser normal, aquí hay un incremento de la automaticidad por cualquiera de circunstancia y hay un incremento del automatismo, eso puede provocar taquicardias. Hay despolarizaciones espontáneas en la fase 3 que ya hemos mencionado y aquí están algunas tardías y este es el mecanismo de la entrada que ya habíamos mencionado también como un resumen de los mecanismos formados. Es algo importante y porque hay que poner... No, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que en el grupo P10 ya mismo tenemos clase de semio justamente a las 3 de la tarde. Bueno, así han sido las 3. Ya, bueno, ahí nos quedamos. Mañana, ¿a qué hora es? A las 2:30 mañana, Doc. Bueno, ya pasen bien. Hasta mañana. Ya listo, Doc. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, doctor, gracias.